Hola grumetillos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Argonautas, vuestro podcast de arqueología subacuática y cultura marítima. Gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días, bienvenidos grumetillos y grumetillas, ¿cómo estáis en un programa más de Argonautas? Hoy tenemos un programa súper especial que me va a costar mucho pronunciarlo, pero bueno, luego me echarán un cable mis compañeros, ¿vale? Así que bueno, para que me echen un cable voy a darles primero la bienvenida. ¡Bienvenido, Chimo! ¿Cómo estás, corazón? Muy bien. Hoy con muchas ganas de hablar esto, que es de esto, del tema, que aún no lo voy a decir, para que lo puedas decir tú primero. Porque es un tema que a mí me ha parecido muy interesante desde que entré en la carrera, que es donde lo descubrí, y creo que va a estar guay. Luego lo desarrollaremos más. Y buenos días, Carlos Micó, ¿cómo estás? Buongiorno, muy bien. Igual, yo siempre igual ¿Te has que cambiado Chimo. de look? Sí, me corta el pelo. Yo Sí. también, ¿te gusta? Sí. Es que yo tenía un nido de golondrinas en la cabeza. No, de golondrinas no, de cigüeñas. Cualquier día me montaban un nido, entonces digo, antes de que pongan el huevo me lo corto. A mí parece que me han cagado en el pelo, ¿veis? Bueno, llevo mechas, ¿vale? Para que los que no lo podéis ver, llevo mechas rubias y tal. Parece que se me ha cagado también un nido de golondrinas encima. Pero bueno, en fin. Qué random todo. No divaguemos. Sí, vamos a divagar. O sea, para eso estamos, ¿no? Es verdad. Venga, hablando de preguntas random, os voy a hacer la pregunta del millón. Y a ver si lo habéis pensado bien. ¿Cuál era vuestro juguete favorito en vuestra infancia? Contadme. A ver, Carlos, tú Sí, primero. Esto voy a pasa decir, igual. es un poco cruel, ¿vale? Pero tengo uno de mis juguetes favoritos, ¿no? Porque esto es como todo, ¿no? Depende de la edad, tenía uno u otro, pero uno de los que más recuerdo era un dinosaurio de las pelis de Parque Jurásico, ¿vale? No recuerdo, no sé qué nombre tenía, un dinosaurio carnívoro. Y yo jugaba con él, cuando me iba al campo, jugaba con él a que se comiese hormigas. Así que allá donde esté ese dinosaurio, tiene la panza llena de hormigas, ese pobre juguete. Y recuerdo que jugué mucho con él, y lo recuerdo con mucho Perdona, cariño. ¿pero le metías las hormigas al juguete? Sí, porque tenía un mecanismo que hacía que se le abriese y se le cerrase la boca. Entonces yo jugaba ahí como que... Sí. Dios mío. Caray, Qué Chimo. salvaje. Era muy pequeña, Sí, era sí. muy pequeña, ¿eh? ¿Y tú, Carlos, cuál era tu juguete de la infancia favorito? Yo le daba mucho a los Playmobil y a los Lego. ¡Buah! Y ya está. Y los tuneaba. O sea... ¡Qué fuerte! Sí. ¿Y de tenías barco pirata. alguna...? Claro, eso. Nunca tenías... tuve el barco pirata, nunca lo Y tuve. siempre lo quisiste. No. Tenía una selva, tenía como un templo que estaba en la selva Ah, y con sus exploradores, sus negros y todo eso, sí. Sus cocodrilos, sus calaveras empaladas, sus serpientes, sí. Wow. Sí. Bueno, pues los grumetillos, si habéis tenido algún Lego de alguna época o lo que sea, nos lo dejáis en los comentarios y los leemos, que es súper divertido saber eso. Yo la verdad es que era una persona muy simple y creo recordar que mi juguete favorito era el Aquahop. ¿Os acordáis del Aquahop? hostia. No lo recuerdo. Creo que sí. Creo Era que un sí. hula hoop. Que lo ¿Qué demonios recuerdo es de- eso? Sí. Exacto. Era un hula hoop, pero que tenía agua adentro. Entonces, cuando hacías el tucutucu, pues se movía el agua también. Sí. Persona muy Lo básica. recuerdo de ¿Qué los... es hacer el tucutucu? ¿Qué, Carlos? ¿Qué es hacer el El tucutucu? tucutucu. Es que no No lo estáis será viendo. que- Carlos era una niña. ¿A quién Estás es? enfermo. A quienes estáis escuchando Bueno, esto, sí. Ishone, cada vez que dice tucu hace el movimiento de mover el hula hoop, que es muy divertido verla. Bueno, en fin. Hacer el tucutucu. Cortemos. Pasamos a las noticias. Y empezamos con una primera noticia súper guapa, en verdad. Nos la va a desarrollar un poco Carlos, pero esta es la premisa, ¿vale?
el escocés que habitó y preservó el islote del tesoro. Los arqueólogos excavan las riquezas del Fraile, trozo de tierra en el Mediterráneo, frente a Águilas, en Murcia, muy cerquita de aquí, en verdad, muy cerquita de donde estamos, que fue hogar del enigmático, a ver si lo pronuncio bien, Hugh Borthwick. ¿Lo he hecho bien, Carlos? Yo qué sé, yo ni que yo fuera escocés. Supongo. Vale que me gusta el whisky, pero ya está. O sea. Hugh Peckham, Borthwick. Ay. No, en fin. Pues eso, Hoy va a ser un programa estupendo. Cuéntanos, ¿qué pasa con este señor? Nada, pues un escocés joven que llegó, un joven escocés que en 1912 se instaló así rollo ermitaño en este islote, en el islote del Fraile, que está a 100 metros de la costa de murcianica, de Águilas, y el hombre vivió sobre un yacimiento arqueológico bastante importante, donde se han encontrado restos musulmanes, un asentamiento romano, cultura material diversa, monedas, pero no lo destruyó. Entonces el patrimonio sigue ahí y han empezado a excavarlo. Pues nada, deseamos buena suerte a los arqueólogos y a ver qué cositas sacan. Es un yacimiento chulo, ¿eh? Buena suerte a los arqueólogos murcianicos. Sí, imagínate, ahí excavar en un islote ahí, bora mar, como decimos aquí, con el mar de fondo, está guay. Idílico, guay. En verdad, ¿eh? Sí. Sí, mola. Mola. Y nada, los descendientes de este hombre, de este escocés, reclamaron la propiedad del islote en 1968, pero ahora ya esa propiedad ha prescrito, entonces lo que hay ahí en el islote es propiedad del Estado. Así que venga, a excavar. ¡Ascabara! Vale, siguiente noticia. Emergen en una isla de Grecia ánforas de época romana fabricadas en un taller del Guadalquivir. ¡Wow! Es el comercio mediterráneo, amigos. El comercio, es que no hay mejor ejemplo, ¿eh? Las cerámicas han sido halladas bajo el agua en la isla de Casos, junto a un naufragio del siglo II o III, aún está por determinar. Pero sí, rutas comerciales, uno de tus temas favoritos. Sí, Chimo. Sí, porque no sabemos, o sea, hablo en general, ¿no? El público general se hace una idea de que eran mucho más limitadas de lo que en realidad era el comercio marítimo en la antigüedad. Incluso asumimos, ¿no?, que en época de los romanos había un montón de barcos por el mar, pero antes también, y estas cositas siempre me calientan el corazoncito porque demuestran, ¿no?, añaden más información a lo que ya sabemos y nos van dando pequeñas pildoritas más de cómo se movía el mundo en aquella época y de cómo se relacionaba la gente, que es lo más importante. Sí, es de lo más importante porque además en el mismo artículo comentan, es la primera vez que hallamos ánforas fabricadas en España en un naufragio de la era romana en el mar Egeo. O sea, imaginaros de la importancia que tiene esto, ¿vale? Claro, es que al final es eso, ¿no? Es lo que decíamos, es ir añadiendo capitas de conocimiento para saber más cosas. Y que bueno, que al final es decir, el ser humano ha estado todo lo conectado que ha podido siempre. Y desde mucho antes de lo que nos imaginamos. Vale, pasamos a la siguiente noticia, muy cerquita de aquí, ¿vale? En junto con nuestros vecinos mallorquines, ¿vale? La cueva de Mallorca de las ánforas romanas, un enigma que agoniza por falta de financiación. Y volvemos a hablar de nuestro tema estrella. Los dineros. ¿Qué pasa con la arqueología subacuática y lo de siempre? Que no hay dinero, chicos. No hay dinero porque, bueno, pero igual que en arqueología terrestre, o sea, en general en ciencia hay muy poquito dinero y esto es otro ejemplo más. Tenemos esta isla que está en... A ver, que lo lea. Es que tengo aquí hoy tengo yo una cantidad de apuntes para el programa de hoy. Espera un segundo que estoy buscando. Vale, o sea que Ole. desde 2018... Aquí no ocultamos nada, ¿vale? No. Manuel Fomás Soldevilla, ¿vale?, que es arqueólogo, que es un doctorando del EIDEMAR. Para quien no lo conozca, es la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar, ¿vale?, de la Universidad de Cádiz. Junto con Francesc Gracia Lladó,
de la Sociedad de Espeleología Balear, y Florian Uber-Wilhelm, que no se me olvide nadie, que es un científico alemán de submaris, están llevando adelante pues es un proyecto muy chulo que mezcla arqueología subacuática con espeleología, porque son unas cuevas inundadas. Y tenéis que ver, buscar información sobre ellos, porque son muy bonitos las imágenes que se ven, y la cantidad de contenido arqueológico que se ve en las imágenes es tremendo. Pero tienen el problema de que no encuentran financiación, porque si ya es complicado, ¿no? Si ya requiere recursos excavar, y ya requiere más recursos excavar bajo el mar, imaginaos bajo el mar y dentro de una cueva. Entonces se les suman muchos factores y les falta financiación, así que si podéis apoyarlos de alguna manera, pues ahí los tenéis. Podéis contactar con ellos a través de la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática, SONARS, ¿vale? Que también están ahí colaborando con ellos. Y nada, eso es simplemente que busquéis, que echéis un ojo, porque la verdad es que están currándoselo mucho y creo que se merecen un poquito de apoyo. Exacto, aquí dejamos el proyecto en el aire para quien pueda aportar y pueda echar un cable, pues para esto está también Argonautas, ¿no? Para publicitar este tipo de proyectos y darlos a conocer, y si pues podemos ayudar en facilitar este camino a la financiación, pues para eso estamos, ¿vale? Y terminamos con la última noticia, que es: hallan en las aguas del Báltico 6 máquinas Enigma, el código secreto nazi. Volvemos a hablar de nazis. ¿Cómo me gusta hablar de nazis? Sí. ¿Habéis visto? Cada vez nos parecemos más a Indiana Jones. Sí. ¡Oh, no! Otro talón de Aquiles más. Titanic, Indiana Jones, Atlántida. Pero bueno, conocéis un poco lo que es lo del código Enigma, ¿verdad? Sí, Carlos, ¿quieres explicarlo tú o lo explico yo? No quiero. Vale. Vale, el código, la máquina Enigma era una máquina que fue desarrollada para crear códigos dentro de la Segunda Guerra Mundial, para el espionaje, ¿vale? Creaba códigos indescifrables, pero también servía para descifrarlos, ¿vale? Entonces... Sí, era un decodificador. Era un codificador. Entonces, hay quien dice que una parte del resultado de la guerra tuvo que ver con la máquina Enigma, con su puesta en funcionamiento, junto con tecnología como el radar, etcétera, ¿no? Que también fue muy importante para la defensa de Inglaterra. Entonces es guay, porque tiene ese toquecillo no voy a decir de misterio, porque se conoce perfectamente la máquina Enigma, pero que está guay, ¿no? Porque siempre es una de estas curiosidades de la Segunda Guerra Mundial que están por ahí, y si lo mezclas con la arqueología subacuática, pues todavía mejor. Pues sí. Y de una máquina vamos a pasar a hablar de otra, nuestro tema en cuestión. Chin. Adelante, musiquita. Bueno, pues eso, vamos a pasar a un tema un poquito relacionado con esta última noticia, aunque no se trate ni mucho menos de la misma época para nada. O sea, hoy os vamos a dejar súper sorprendidas y súper sorprendidos, porque es que es una pasada esto. Vamos a hablar de otro artilugio que ha vuelto loquísimos a todos los científicos, arqueólogos e investigadores en general. Hoy hablamos, a ver que lo pronuncio bien, por favor, Dios, Jesucristo, ayúdame, del mecanismo de Antiquítera. Lo he pronunciado bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya no lo voy a volver a pronunciar. Voy a utilizar cacharro, cosa, chisme, ¿vale? Porque es que de verdad no sé qué me pasa con este nombre, pero me va fatal. Entonces, ¿cómo viene este tema? ¿Por qué queremos hablar de este tema? Y es que desde que conozco a Chimo allá eones, ¿vale? Siempre me ha hablado de este cacharro que le vuelve loco, te emociona este chisme, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, Chimo, ¿por qué tenemos que dedicarle los Argonautas un capítulo entero
a este mecanismo de antiquitera? Pues mira, en un resumencillo de unas líneas, ¿vale? Antes de entrar a fondo, porque el mecanismo de antiquitera es, dicho mal y pronto, es el primer ordenador de la historia. Es la primera computadora de la historia y se construyó varios siglos antes de nuestra era. Sí, o sea, lo de ordenador, no os imaginéis un Windows 99. No, para nada. Claro. Sino en su terminología más técnica, ¿no? De computadora, ¿no? De mecanismo con diversos funciones móviles que hacen cálculos matemáticos. Entonces, esto, pues además de tener esta importancia, ¿no? Supuso en su momento una ruptura mental tremenda para la gente que empezó a investigarlo y es un yacimiento subacuático estupendo, donde además han encontrado otras muchas cosas y creo que por eso es interesante. Bueno, de lleno en el contexto histórico, Carlos, ¿dónde y cuándo se encuentra este cacharro? O sea, ¿de qué fecha data? Y bueno, ¿cuáles son sus características? Aunque luego os dejaremos imágenes y tal, un poco para que sepáis de qué estamos hablando. Pues está datado entre el 150 y el 100 a.C., un poquito antes de nuestra era, y fue encontrado a principios del siglo XX, en 1900. Dieron la noticia del hallazgo del yacimiento de unos pescadores de esponjas del mar Egeo, en Grecia. Y bueno, de ahí esa es la datación y cuándo fue encontrado. Es un aparato muy... Es extraño, ¿no? Es muy raro. Sí, recuerda a unos engranajes, ¿no? Como un mecanismo de relojería, ¿no? Sí. Si lo buscan los oyentes, ¿no? Lo verán, pero si lo están imaginando, pues eso, son como los engranajes de un reloj, ¿no? Son al menos 30 engranajes de bronce, está construido en bronce. Se encontraron 82 fragmentos, así dispersos, separados, y 7 de ellos tenían inscripciones y engranajes. El mayor de estos engranajes, es un aparato con dos caras, ¿no? La cara A y la cara B. El engranaje más grande está en la cara A, que mide unos 140 milímetros y es como una rueda dentada de 223 dientes. ¿Y qué más? ¿Para qué servía, no? ¿No? ¿Para qué? Claro, porque tenemos aquí el cacharro. ¿Por qué es tan importante este cacharro? La teoría es que es un aparato que utilizaban para hacer cálculos de los movimientos de los cuerpos celestes. ¡Wow! ¿Y para qué? ¿Para qué esta cosa? Pues era importante para todo el tema del calendario, de las efemérides, celebraciones importantes, rituales, etcétera. O sea que, ojo al nivel de desarrollo y al nivel de desarrollo científico, cognitivo. Corrígeme, no sé si tú lo tienes más centrado que yo eso, pero lo que he leído en los últimos tiempos y ahora cuando he revisitado este tema para el podcast, creo recordar, ¿no? que como la teoría más aceptada o extendida o la que era un poco menos loca era que era un calendario, ¿no? Como para tener calculados cuando eran varios Juegos Olímpicos del mundo heleno, ¿no? Claro. Sí. Sí, o sea, efemérides de ese tipo, sí, sobre todo los juegos que eran las celebraciones o las celebraciones más importantes de los antiguos griegos. O sea que era un trasto bastante importante. Y para pronosticar también los eclipses y demás. Claro, es que tiene un montón de elementos, porque además lo que decía Carlos, cuando tú lo ves, a los oyentes y a las oyentes que nos estén escuchando y no lo vean, eso es un montón como el mecanismo interno de un reloj, pero en grande. Entonces, de hecho... Sí, es una rueda. Claro, de hecho en las reconstrucciones, porque hay varias, ¿no? Hay varias propuestas de cómo estaba montado los engranajes y demás. Si os fijáis, han tenido que crear, ¿no? Desde cero, han tenido que teorizar sobre la carcasa, sobre el sitio, ¿no? Donde estaba el chasis, ¿no? Tenemos lo que es la parte interna. Hay varios reloj, modelos y tal, sí. Y es súper guay porque es que lo ves, a mí me fascina, lo veo y me parece muy loco que... A mí me recuerda un poco como un cacharro de steampunk, rollo de... ¿Verdad? Totalmente. Sí. ¿Os acordáis de una serie que había en la infancia que era Sherlock Holmes? Correcto. Que eran perros. Sí.
que era rollo ¿Sí? ¿Tú también te acuerdas, Carlos? Qué tiempo. Sí. Qué tiempo. A mí me encantaba esa serie. Perdón por la divagación, pero No. tocaba un poquito el rollito ese steampunk y aunque está claro que ni es una época que ha existido y esto sí, ¿vale? Pero yo creo que sí que tiene como, no sé. Sí, los se me engranajes, recuerda un poquito además, de todo esto. además el rollo de los engranajes que asociamos mucho pues a la revolución industrial, ¿no? Y verlos en un contexto tan antiguo es una cosa que nos choca. A mí fue lo primero que me chocó. Yo cuando lo conocí esto no entendía, o sea, me rayé, decía, esto no es posible, o sea, no, porque estos son engranajes, no puede ser la Grecia antigua, no. El primer impulso es pensar que es falso. A mí me pasó, dije, Claro. no, esto es del siglo XIX y lo han envejecido ahí bajo el agua y ya está. Total. Y no. Lo que pasa es que luego te documentas al respecto, ves vídeos de cómo... Porque, ¿cómo fue? Cuéntanos, Chimo, cómo fue el descubrimiento primero de este cacharro, antes de avanzar más. Sí, mira, el primero, como ha dicho Carlos, el descubrimiento inicial, ¿no? Cuando se encuentra por primera vez, encuentran unos pescadores de esponjas, que siempre me gusta remarcar que esta gente buceaba a pulmón y que se encontraron esto a 45 metros de profundidad. Los ¿vale? pescadores de esponjas. Estos dos datos. Ya, menudo pulmón, tú. Estos dos datos juntos. Ese no fuma. Sí. Entonces, se lo encuentra, ¿vale? A ver, que yo también voy a decir nombres ahora y seguramente alguno lo diga mal. Cerca de Glaifadia, ¿vale? En la isla griega de Antiquitera, ¿no? Que le da el nombre al mecanismo en sí. Se encuentran, pues eso, los restos de un naufragio y bueno, se lo encuentran y sacan cosas, ¿no? Sacan restos, sacan elementos de lo que luego sería el mecanismo y se lo llevan al Museo Arqueológico Nacional de Atenas, ¿vale? Entonces ahí lo analizan, lo almacenan, no saben muy bien qué es y se queda ahí en el museo durante 2 años, ¿vale? Pues ahí está, pues imaginaos pues, con todo lo que es la corrosión de haber estado bajo el mar y demás. Y se queda ahí. Entonces, en mayo del 1902, 2 años después, llega el arqueólogo Valerius Stais, ¿vale? Que pues ya empieza a examinar esto. Él había estado en un cajón, en unas bolsas durante 2 años. Y cuando empieza a examinar esto, se da cuenta, ¿no? de que algunas de las piezas de lo que es la concreción, ¿no? Lo que es la piedra esta de concreción, empieza a rascar y a deshacerla y se da cuenta de que dentro de esta piedra uno de los elementos metálicos que asomaban pertenecía a un engranaje. Y claro, se queda loquísimo, ¿no? Se queda pues lo que ahora hemos dicho hace un segundo. ¿Esto qué es, no? Porque el contexto histórico era de la antigüedad, pero se encuentra con un engranaje. Y este señor, pues lo primero que saca es que, bueno, que se trata de una parte de un mecanismo de un reloj astronómico, ¿vale? Pero el resto del equipo creía que era un aparato que era más avanzado, que estaba descontextualizado, y se queda un poco ahí. Entonces, la cosa se queda ahí, se queda como en un misterio arqueológico, ¿no? No se sabía dar una respuesta más o menos concreta y se queda ahí la cosa. Lo que pasa que, y sí que pasa la mitad del siglo XX, ¿vale? Sí. Y hasta que no... O sea, estas investigaciones se quedan ahí. No se sabe responder muy bien, no se ponen de acuerdo y llegan las guerras mundiales. Claro. Y nos plantamos en 1951, ¿vale? Que de repente un señor llamado Derek John de Soya, ¿vale? Se topa con este misterio, ¿no? Y dice, pues vamos a ver qué pasa aquí. Y empieza a tantear un poco, a ver qué es lo que pasa, pero no es hasta 1971, ¿vale? Que este señor que ya lleva, pues eso, 20 años dándole vueltas al origen del mecanismo, que se junta con... Imagínate, claro, o sea, esto es todo un proceso. Es que soñaría con él y todo, con los engranajes. Claro, esto es un proceso, qué es una locura, cosa... 20 años. Claro, no pensemos que muchas veces, sobre todo cuando hay cosas tan fragmentarias, la investigación es una cosa de estar ahí 24 horas. Es una cosa de que tú vas recogiendo piezas y de repente en otro yacimiento, en otro lado, 5 años después, dices, oye, esto que tengo aquí aparcado allí en un cajón que no sé qué es, pues... Entonces, esto es un poco así. Pasaron, ya te digo, 20 años desde que este señor se encuentra con un físico nuclear llamado... aquí voy, Karalampos Karakalos, ¿vale? Y analizan todos los fragmentos, porque aparte de las piezas, algunas de ellas están partidas, no están fragmentadas. Pues analizan todos los fragmentos con rayos X y con rayos gamma.
y se publica pues un ensayo en el 74 sobre sus conclusiones, sobre el material que está hecho, para qué podía servir. Y bueno, lo que dicen es que se desconoce cómo llegó ese mecanismo al barco en ese momento. Entonces, a partir de esta publicación del año 74, ¿vale? Donde ya se publica pues, las piezas, su forma, su tamaño, los dientes que tienen los engranajes y la composición, aparece aquí un personaje que todos, o casi todo el mundo, conoceremos, que es nuestro queridísimo Jacques Cousteau. ¿Vale? Y a raíz de conocer esta publicación del año 74, que lo ubica, ¿no? Pues hace una datación del cacharro en sí, ¿no? Del mecanismo de Antiquitera en torno al 87 a.C. Jacques Cousteau y sus asociados, ¿vale? Su equipo, van al naufragio en el 76, ¿vale? En 1976, 2 años después de la publicación de este artículo. Y recuperan unas monedas y datan el yacimiento entre los años 76 y 67 a.C., un poquito más cerca de nuestra era. Bueno, y empiezan a sacar restos, empiezan a encontrar cosas, ¿vale? Y ya desde entonces, desde estas investigaciones, porque yo justo fue varias veces, desde estas investigaciones ya lo que conocemos, ¿no? Los elementos del mecanismo ya son prácticamente los que tenemos a día de hoy, ¿no? Ya justo ya lo deja prácticamente todo el equipo montado. Sí que es verdad que a lo largo de estos tiempos han vuelto a sumergirse y han sacado pequeños engranajes. Bueno, Exacto. Luego hablaremos de imágenes que aparecían de un toro que puede simbolizar el signo zodiacal de Tauro y tal, que luego llegaremos a eso. Pero sí, continúa, perdona. No, sí, claro. Por eso decía, encontraron casi todo, sé que luego, evidentemente, según se ha ido yendo, pues algunas piezas se han ido sacando, pero luego, ojo, que no han sido piezas menores, como dices tú, han sido piezas que luego le han dado sentido a algunas de las teorías o han descartado otras. Entonces, con esto se aparecen pues varias teorías, ¿no? Que es lo que decía Carlos. Y primera, las teorías del origen, pues hay varias. Hay quien dice que este mecanismo, por el idioma en el que está, ¿no? Tiene las inscripciones, que se originó en alguna de las colonias corintias, ¿vale? Y dice que pertenece a Siracusa, lo relaciona con Arquímedes, ¿vale? Aunque bueno, yo sigo diciendo que esta teoría, bueno, de todas las que hay me parece un poco la más cogida por los pelos, porque me da la sensación de que es querer juntar ahí a Arquímedes con todo esto. Pero bueno, oye, realmente no podríamos decir que sí ni que no. Con embudo. Luego hay otra que habla de la biblioteca de Pérgamo, ¿vale? Pérgamo fue una gran biblioteca y un centro cultural del mundo griego antes de Alejandría, ¿no? Que es un poco la biblioteca, ¿no? La gran famosa. Sí. Pero antes estuvo la biblioteca de Pérgamo. Entonces, bueno, se ha comentado que pudo estar relacionado con estudios de la biblioteca de Pérgamo y que fuesen ellos los que lo pidiesen, ¿vale? Y luego también que el navío, con el estudio de la carga, ¿no? Porque no solamente estaba el mecanismo, lo que se ha encontrado la carga, que el navío también transportaba vasijas, ¿vale? Y elementos y con cosas cerámicas desde Rodas, ¿vale? Entonces la parte de Rodas es como que está un poquito más afianzada, ¿no? De que podía por lo menos venir de Rodas, lo que es la construcción de parte o de esos elementos del mecanismo, y por la carga del propio barco. Pero como digo, todo esto son un poco teorías que intentan darle contexto tanto de quién lo encargó como quién lo pedía a este mecanismo. El encargo sí que he leído que era como... Bueno, todo lo que decimos son hipótesis, que quede claro, ¿vale? Áncora no publicita ningún tipo de conspiración ni nada, ¿vale? No. Nos encanta hablar de ello, pero importante. El cielo sigue siendo azul y la tierra sigue siendo redonda, ¿vale? Oye, también hablamos de nazis y no somos nazis. Claro. Exacto. Ni mucho menos, por favor, ¿eh? Nine. Que, bueno, lo que estábamos hablando, se desconoce cómo llegó el mecanismo al barco, pero sí que se ha propuesto que se planteaba llevar el instrumento a Roma con todo ese botín que has dicho de cerámicas y demás para la celebración del triunfo de Julio César. Pero bueno, pues eso, lo que decíamos, que son... También es importante que
decir que se cree que no era no era el único. O sea, el mecanismo de Antiquitera quizás es el único que ha llegado a nuestros días, pero que según referencias de Cicerón parece ser que habían más, ¿no? O sea, que eran, no sé, como los relojes, ¿no? O sea, Claro. es como si dentro de Exacto. 5.000 años se encuentran un reloj de pulsera y dicen, ¡oh, un reloj de pulsera! Pero a lo mejor era un aparato, claro, O móviles, un aparato claro. de uso común. Claro. Porque si tenía la función que se cree de prever los movimientos celestes, pues en cada santuario probablemente tendría que haber uno. Entonces, Claro, lógico. Sí, por lo menos en los más importantes, claro. es una teoría interesante e importante. Incluso más guay, ¿no? Saber que la fabricación podía llegar a ser en masa, aunque solo conocemos que exista pero nunca descartemos. Claro, yo no sé si a lo mejor en masa, pero sí que, como decís, ¿no? Que hubo más y que había algún tipo de taller artesano que sabía generarlos, porque esto yo no creo que supiese hacerlo cualquier artesano, ¿no? Claro. Metalúrgico, esto tenía que ser una cosa muy específica y que su diseño estaría pues custodiado. De hecho, una de las razones que se comentaba que estaban publicadas, ¿no? Que decían, ¿por qué? Si es probable que hubiese más, o muy probable que hubiese más, porque solamente ha llegado uno. Y una de las hipótesis que se lanzaban, que me parece muy razonable, es que el método de diseño del mecanismo lo hubiese diseñado una persona, un taller de artesanos, y que al morir esa persona el conocimiento se hubiese perdido, porque además es una mecánica, es algo que hemos visto en la historia muchas veces, sobre todo en la prehistoria. Voy a decir una cosa muy arquetípica, pero el conocimiento del fuego no aparece y dice, no, ya de repente a uno se le ocurre hacer fuego o controlarlo, ¿no? El control del fuego, y ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Tú ves como el control del fuego aparece y desaparece en distintos puntos, en distintas épocas, hasta que poco a poco se va normalizando. Lo que quiere decir que había X personas en una tribu que sabían controlarlo, y cuando esas personas morían, se perdían, hasta varias generaciones después. Entonces, puede que aquí nos encontremos con algo parecido. ¿Quién sabe? Molaría encontrar otro. Molaría. Sí. Molaría mucho encontrar otro. Por pedir. Sí, además, sabiendo que era en el Mediterráneo, tampoco no es tan descabellado, ¿no? Que podamos salir al saler un día y a saber. Ojalá. A saber. Muy bien. En fin, continuemos. Vamos a intentar explicar de forma muy resumida cómo funciona el mecanismo, cómo es la estructura del mecanismo, sin ser astrónoma ni sin ser yo nada de eso. No sé si habéis pillado la referencia. Nada de eso. Sí. Sí. Bueno, en la cara frontal del mecanismo se encuentra un disco en forma de anillo fijado a la propia estructura del mecanismo, que representa la eclíptica y los 12 signos zodiacales, marcados en el sector de 30 grados, aunque sí que hay algún error, pero bueno, son pequeños errores. Y bueno, y aquí quiero hacer yo un inciso y vamos a hablar de mi tema favorito por excelencia, ¿vale? Y sé que no os gusta, pero como es mi programa, vamos a hablar de lo que me dé la gana. Vamos a hablar de horóscopo. No, wow. Es un tema... Mi queridísimo Piscis. No hay Madre Piscis, porque además me he documentado, vosotros no tenéis ni idea, nadie tiene ni idea de lo que voy a hablar ahora mismo, solo yo, ¿vale? Pero me he documentado perfectamente de cuáles son vuestros horóscopos, ¿vale? Ajá. Entonces vamos a empezar por ti, Carlos, que sé que eres Acuario, ¿verdad? Sí. Además, que sepas que estamos en no sé cómo se dice, la etapa Acuario, ¿vale? El momento de cambio. Ya lo decía la peli de Hair, ¿no? Claro, sí, exacto, la era Acuario. Estamos en la era
cambios. Y bueno, Muy bien. analizándote a ti, Carlos, que sé que eres acuario y te pega muchísimo, la verdad, te voy a decir lo que dicen de los acuarios. Les interesa toda clase de personas, aunque encuentran especialmente atractiva a la gente original, inteligente e independiente. Son muy sociables y les gusta mantenerse ocupados e involucrar a sus amigos en sus múltiples diversiones. ¿Por ahora crees que es así? ¿Te ves identificado? Yo me he identificado ahí a todo el mundo. ¡Qué cabrón! Ya, te iba a decir. No juguéis con eso. No juguéis con los astros. Es todo muy ambiguo. Sí. Bueno, sí, sociable. Vale, pues atención, Sí. que aquí viene lo más Ay. jugosito. A ver. Acuario es tu compañero perfecto para la cama y el juego sexual. Pues claro. Bueno. Pues claro. Y Cáncer, que soy yo, y Aries son aliados para una relación duradera. O sea, que sepas, Carlos, que tú y yo estamos destinados. Qué bonito, Isone. Bueno. Ya lo sabía. Pero bueno, ahora que lo dicen los astros ya me quedo más tranquilo. Ay, por favor. Muy bien. Esto es verdad que nosotros no teníamos ni idea de esto, ¿eh? Sí, yo de hecho, No es cierto. Claro que no. aún estoy que no salgo de mi asiento. En Sí. shock. Me gusta porque al final esto es la magia de la qué bonito. improvisación. Vale. Bueno, pues Chimo, prepárate voy. porque ahora viene lo tuyo. Ya que me ha sorprendido muchísimo, A ver. Chimo, porque es que de verdad no eres para nada Géminis. A ver, No eres cuéntame por Géminis qué. para nada. Pero claro, es que es muy posible que tengas la luna en otro signo, ¿vale? Y eso Claro, te Ah, raya. bueno, eso va a Claro, ser. es muy Eso va probable a que ser. tengas el ascendente en otro y es lo que pasa. Pero bueno, Géminis Bueno. sois personas inquietas que empiezan nuevos proyectos y retos con mucho entusiasmo, aunque con demasiada frecuencia les falta la constancia necesaria para realizarlos. Y aquí es donde yo me quedo flipando y digo, no, es que Chimo no puede ser Géminis, escúchame. Chimo ha creado Áncora, ha creado Argonautas y me estás diciendo que lo deja a mitad. ¿Cómo me hagas esto? Que va. Para nada. Ahora es cuando Chimo dice, bueno, es que me bajo del barco, adiós. No, pero es que esto es como todo, quiero decir. Cuando tú lees un horóscopo, instintivamente tiendes a quedarte con lo que sí que te da y olvidas lo que no te da. Y esto es un ejemplo. Yo podría decir, no, o sea, la primera parte sí, la otra, bueno, la luna. Eso es Y ya típico está. de un Géminis decir eso. No he acabado contigo. Que sepas que los Géminis tienden a pensar en la vida como un juego y buscan la diversión y aventura en todo lo que hacen. Tienen el egoísmo y la imaginación propia de la infancia. Ay, qué bonito. Precioso. Ay, qué romántico. Ahora recordad a ese niño Géminis que hacía que un dinosaurio se comiese hormigas. ¿Ves? Es que además dicen eso. Esto no lo tengo apuntado, pero yo lo sé, que los Géminis sois bipolares. Tenéis dos caras. Que lo sepáis. Y bueno, y ahora... Madre mía, Isone, madre mía. ¿A que desconocías esta parte de mí? Joder, Isone. Ay. Bueno, y Sone no va a ser menos. Yo también me voy a llevar una somanta de hostias, ¿vale? Y es que yo soy Cáncer. Preparados para llorar porque es lamentable esto, A ver. ¿vale? Los Cáncer son el signo más débil del zodiaco. Uy. Discutir con un Cáncer hace el debate un tanto predecible. Podrán estallar de los nervios si se sienten heridos o cuestionados. Yo, cuando acabe este podcast, me voy a llorar al váter, o sea que lo sepáis. Y al rato pedirán perdón o intentarán remediar la situación porque no toleran la idea de estar mal con otros o con ellos mismos. O sea, imaginaos. Madre de Dios. Emocional y susceptible. El cangrejo no concibe vivir en la compañía de otro. El afecto... ¿Pero esto es por la luna o por qué? Eso es por el Cáncer. No, eso es... Madre de No Dios. soy yo y ya está, vale. Joder. El afecto es su alimento anímico y es difícil que se sienta realizado hasta no encontrar a un compañero ideal.
¿Te sientes identificada, Isone? ¿Qué os ha ¿Te parecido? sientes identificada? Yo sí. Ah, bueno. Yo sí, o Pues sea, muy bien. el mecanismo de antiquititera dice que soy cáncer, así que... Muy bien. Bueno, y A ver, hay que queridos enter- oyentes, queridos grumetes, dejadnos en los comentarios qué signo de zodiaco sois y os comentaré cuál de nosotros tres, de los argonautas, somos más compatibles, ¿vale? O al contrario. Soy yo, que yo soy el mejor compañero en la cama. O sea, soy yo, Evidentemente. claramente. No lo digo yo, lo dice el mecanismo, la antiquitera. Exacto. Ay, bueno, yo quiero hacer el inciso de esta frase tan maravillosa que da por Isone, que es en Áncora no fomentamos las teorías de la conspiración. El mundo sigue siendo azul y la tierra redonda. Ni pseudociencia. Exacto. Pseudociencia no, gracias. Ay, por favor. Todos tenemos nuestras taras, ¿vale? Ay. Eso es verdad, eso es totalmente cierto. Pero bueno, vamos a volver a centrarnos en el tema, que ya me he enrollado suficiente. Y vamos a seguir con la composición del objeto, ¿vale? Del mecanismo. Bueno, fuera del disco se encuentra otro anillo más, que este sí que es giratorio. Este está marcado por los meses y días del calendario egipcio. O sea, que es que, imaginaros, no estamos solo hablando de eso, de Grecia, estamos hablando también del propio calendario egipcio, ¿vale? El mecanismo se ponía en funcionamiento mediante una manivela que actualmente está perdida, pero no os imaginéis una manivela como tal, o sea, es todo, pues eso. Y esto movía el cursor en el disco frontal, que seleccionaría el día correcto del calendario y resultaba en el cálculo simultáneo de la posición del Sol y la Luna, la fase lunar, eclipse, ciclos del calendario y también posiblemente la posición de otros planetas. ¿Qué os ha parecido? Estupendo. Además, lo de que está en egipcio y demás tiene sentido. Al fin y al cabo, el mundo helénico abarcaba todo lo que es el Mediterráneo oriental y más allá. Entonces, bueno. Yo es que me he quedado ya trastornado con todo el tema del horóscopo y tal. Estoy catatónico. Estoy catatónico. Pues entonces creo que es el momento perfecto para acabar el programa. Antes de que degenere más. Si queréis podemos hacer una sección especial que hable del horóscopo en todos estos programas. Madre de Dios. Madre de Dios. Tarot. Venga, por favor, no seas tan acuario. Por fin ha ocurrido. Hemos perdido el rumbo. Bueno, esperamos que os haya gustado muchísimo este programa sobre el mecanismo de antiquitera. Espero que hayáis disfrutado. Os dejaremos imágenes y más información sobre este mecanismo. Y bueno, muchísimas gracias, chicos, por estar un programa más. Gracias, Carlos. Gracias, Chimo. Gracias, Isone, por leernos. A ti. Mandadme besitos, que no me mandéis besitos. No. Carlos está en shock. Está en shock aún. Sí. Madre mía. Y a vosotros, grumetillos, hasta la próxima y buen viaje. Chao, chao. ¡Agur! Gracias por sumergiros con nosotros otro episodio más. Podéis seguir nuestro contenido en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.ancoraculturamar.com. Hasta la próxima y buen viaje.